Vamos a conversar con Paola Herrera, ella es economista justamente del IP. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Economía para Todos. ¿Qué tal, Valeria? Un gusto. Paola, cuéntanos un poco, ¿cuál es la relación, ya esto en términos bien sencillos para el público, cuál es la relación de tener un buen aeropuerto equipado, con un mantenimiento elevado, ¿no? O un correcto mantenimiento, con el desempeño o el crecimiento del sector turístico en nuestro país? Sí, de hecho, la infraestructura aeroportuaria es uno de los principales factores que determinan el atractivo turístico, la conectividad de los turistas con un destino tan importante como es el Perú, donde tenemos destinos clave como Machu Picchu en el sur, tenemos bastantes destinos turísticos en el norte, y si tenemos aeropuertos que no están en correcto estado, comprometemos esa conectividad, ¿no? Es el punto de partida, es el punto de entrada de los principales turistas extranjeros, que no solamente necesitan infraestructura aeroportuaria, sino también una buena conectividad entre nuestro principal aeropuerto y los aeropuertos regionales donde se encuentran estos principales destinos turísticos, ¿no? Cuando hablamos de mejorar, digamos, la experiencia del usuario, no solamente estamos hablando de un buen Jorge Chávez, sino también de un buen aeropuerto en otras regiones de nuestro país. Exactamente, porque claro, la gran mayoría de los turistas internacionales entran por Lima, llegan al Jorge Chávez, pero de ahí tienen que movilizarse a aeropuertos regionales para llegar a Cusco, que de hecho, también hablando de Cusco, en realidad deberíamos tener una mayor conectividad también internacional en el resto de destinos fuera de Lima, ¿no? Si vemos, por ejemplo, países que nos han estado ganando en atractivo turístico como Colombia, en los aeropuertos fuera de la capital, fuera de Bogotá, tienen varias rutas que conectan con Cartagena, con otros destinos turísticos, y eso es algo que también nos falta a nosotros como Perú. Fuera de Lima solo tenemos 3 rutas internacionales que conectan al Perú con el exterior. En Cusco, en el norte, tenemos en Trujillo, en Chiclayo, pero más allá de eso nos falta mucho más para también conectar a los turistas, ¿no? Paola, ¿y eso pasa por inyectar más plata? O sea, ¿están mejor equipadas los aeropuertos que están concesionados? O sea, ¿los maneja el privado que el aeropuerto que maneja el Estado a través de Corpac? Sí, de hecho los resultados muestran que teniendo las concesiones podemos asegurarnos de que los planes de inversión se cumplan. Tenemos, digamos, los contratos que tienen estas concesiones indican el plazo de inversión que tiene para ampliaciones, para modernizaciones, para mantenimiento. En cambio, la inversión que se da en los aeropuertos manejados por Corpac depende mucho de cuál es la disponibilidad de recursos públicos y también de la gestión que tenemos, y ya sabemos nosotros que el Estado no es un buen empresario en general, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, también si comparamos nuevamente, yéndome al ejemplo de Cusco, el aeropuerto actualmente, el Velasco Astete, está operado por Corpac, y si comparamos al segundo aeropuerto más importante de otros países, como Colombia, como Ecuador, estos son concesionados y tienen en rankings internacionales, tienen una mejor calidad que el de Cusco. Entonces ahí sí vemos esa diferencia entre los resultados adecuados que dan una concesión versus la gestión pública. Ahora, o sea, va más allá de un tema de transferir dinero. O sea, ¿cuál es el trasfondo en el caso de aeropuertos administrados por Corpac? En general, el objetivo es que quien opere, quien se encargue de las ampliaciones, de las modernizaciones de los aeropuertos, tenga ese expertise en el sector, tenga esa conexión con el sector, digamos, sepa más allá de, digamos, solamente la operatividad de, digamos, el manejo de vuelos, que es lo que también Corpac se encarga, ¿no? La gobernanza aeronáutica, pero también debe conocer bien el mercado, el sector, a las aerolíneas, y eso es una expertise que lo tienen mucho esos sectores privados. Exacto. ¿Lo ideal sería ir como por una APP? De hecho, es justo lo que se busca, ¿no? De hecho, ahora en Cusco deberíamos tener en algunos años, ojalá, el aeropuerto Chinchero internacional, ¿no? Con eso tendremos una mejor conectividad también con otras rutas internacionales, que es justamente lo que comentaba que nos falta. Y el objetivo es que este aeropuerto Chinchero también sea operado, mantenido por un privado. Ha sido colocado en la cartera de, bueno, en ese conjunto de tercer grupo de aeropuertos por adjudicarse entre este y el próximo año. Y claro, el objetivo ahí va a ser que se dé un contrato de concesión adecuado para que el mantenimiento sea en condiciones, digamos, óptimas, en lugar de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en aeropuertos como Jaén, como Jauja, que debido a
estos retrasos, a estas malas gestiones públicas, están ahorita en crisis, ¿no? Están sin operar y No, con y una pista, exacto, con una pista totalmente deteriorada, ¿no? Sí, eso es correcto. De hecho, hace algunos días pasábamos acá algunas fotos porque llegaron incluso algunos congresistas en su semana de representación, creo que fue una coincidencia, y nos mandaban las fotos de los huecos que había en las pistas y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que el Estado no sea suficientemente responsable para velar por la seguridad? Porque no solamente es poner las pistas, eso conlleva a brindarle seguridad a la tripulación, a los pasajeros y también al turismo interno, ¿no? Exacto, y compromete destinos muy importantes. En Semana Santa, por ejemplo, uno de los destinos más importantes, además del sur de Lima, es el centro. Y ahí es donde se congestiona, por ejemplo, la carretera central, se complica también, incluso puede haber más accidentes, y eso justamente porque el aeropuerto de Jauja no está funcionando. En el norte, en Chachapoyas, tenemos un destino turístico bastante importante que es Cuelap, por ejemplo, que está ahora totalmente, bueno, está gravemente desconectada porque el principal aeropuerto al que un turista tenía que ir para poder ir a ese destino era justamente el aeropuerto de Jaén, que está solamente a 2 horas de Chachapoyas, donde está Cuelap. Y el aeropuerto, si bien es cierto, Chachapoyas ahora tiene un aeropuerto, pero solamente tiene un vuelo diario. Entonces, con un vuelo diario no es posible llevar a todos los turistas que quieran visitar eso y tienen que entonces recurrir a otros aeropuertos más cercanos, entre comillas, por ejemplo, Cajamarca o Chiclayo, que en realidad están a 8 horas de ese destino que es Cuelap. Entonces, ahí es donde se complica mucho el acceso a este tipo de destinos. Bueno, qué interesante este ejercicio que hace junto a RBP, el Instituto Peruano de Economía, de hacer entender a la gente por qué es importante reclamar a nuestras autoridades que puedan mantener, equipar y respetar también a los pasajeros con respecto a los aeropuertos. Como bien señalaba este informe, el aeropuerto es el ingreso el punto de ingreso, y de salida de los turistas a nivel nacional e internacional de cualquier país. Es la primera fotografía que uno se lleva. Paola, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Paola Herrera, economista del Instituto Peruano de Economía. El Instituto Peruano de Economía, IP, estuvo con nosotros.